Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda parte de la presentación de El origen del hombre. Como vimos desde la otra clase, nos habíamos quedado en esta transparencia en donde vemos una tendencia a una disminución muy marcada en el clima. Y nos vamos a concentrar ahora en los últimos, que serán 5 o 4 millones de años, en donde vamos a hablar de Australopithecus afarensis, que es Lucy, como el posible ancestro de la humanidad. Esto que aquí en el Stanley nos dan como Early Homo, que para nosotros va a ser Homo habilis, una especie muy importante porque ya camina completamente erecta y es capaz de utilizar herramientas, por eso me gusta el nombre de Homo habilis en lugar de Early Homo. Homo erectus como el ancestro de las diferentes especies de hombres que después se llegaron a desarrollar, como somos nosotros. Homo sapiens, el hombre de Neandertal, el hombre de Heidelberg y más recientemente una especie que se llaman Denisovans. Entonces empezamos con Australopithecus, o sea Lucy. Y yo de alguna manera le puse Australopithecus-ardipithecus porque también hay un género que, como vamos a ver en su momento, lo han tratado de asociar más con el origen del hombre más que el de Lucy. Porque como vamos a ver en ciencia, pues es muy difícil que queden las cosas fijas como eran hace 10 o 15 años y poco a poco van cambiando. Pero para fines prácticos de lo que es esta clase, vamos a hablar de Lucy como si fuera, digamos, nuestra madre, por llamarlo de alguna manera. Si se acuerdan, los grandes simios antropomorfos que habíamos visto en la clase pasada no llegaban ni a 200 centímetros cúbicos su capacidad. Y aquí en el caso de Australopithecus afarensis, prácticamente ya le está llegando a los 400 centímetros cúbicos. Pero una cosa muy importante es que tanto se ha visto que, aunque ya podía caminar erecto, como lo demuestran estas huellas que se han encontrado en Tanzania, en cenizas volcánicas del tiempo que corresponde a Lucy, la relación con sus extremidades superiores y las inferiores hacía que todavía vivieran en los árboles, de una manera un poco parecida como lo hacen los chimpancés actualmente. Es una sombra de cómo está la columna humana, la columna vertebral, comparada con la de un chimpancé, que porque queramos hacer que el chimpancé camine de una manera erecta y bípeda, siempre la relación de sus extremidades superiores y su columna van a hacer que arrastre las manos. Y esta transparencia es muy interesante, porque como podemos ver que en lo que se refiere a los brazos, la relación de los brazos que tenemos nosotros con Lucy y con los chimpancés no es muy diferente. Lo que es muy diferente es la relación de las extremidades inferiores. Mientras nuestras piernas son muy largas, las piernas de Lucy son intermedias y las piernas de un chimpancé son mucho más cortas. Ahora, sobre esto hay muchísimo que discutir, porque a cada rato encuentran los investigadores nuevos fósiles que hacen que estas relaciones cambien y de alguna manera pues nos hagan pensar que puede haber otras especies intermedias mucho más afines con el hombre. Este es otro factor que ya hemos visto y que ha tenido mucho que ver con la climatología del Cenozoico, y que implica que al formarse el puente de Panamá hace 3.5 millones de años, y volvemos otra vez a pensar en que el lapso de tiempo que estamos viendo ahorita en esta parte de la evolución del hombre está entre los 5 millones de años y la actualidad, es muy importante. Que llegara las aguas cálidas al mar Ártico y no se formara el casquete polar que hoy existe en el Polo Norte,
y la humedad y la temperatura fueran bastante agradables en Europa y sobre todo la humedad llegara e hiciera que África fuera un continente verde, a diferencia de que al hundirse las aguas muy pesadas y muy salinas del Atlántico, no llegaran las aguas cálidas hasta el océano Ártico, el mar Ártico, se formara el casquete polar, la humedad se quedara retenida, se hiciera fría, mucho más templada y fría Europa, y África se convirtiera en un continente mucho menos verde, más de sabana y demás, y que esto forma el segundo pulso de cambio climático en el Cenozoico, como pulso, como puntual. Tanto las corrientes circumpolares del Eoceno Oligoceno, como esta que sucede en el Plioceno, en el Neógeno. Mientras que otros eventos como el Rift de Etiopía, que también lo hemos metido en los factores que tienen que ver con la sabanización de ciertas partes de África, son fenómenos muy locales. Entonces eso debe de quedar claro. Entonces empezamos con Early Homo. Early Homo, como ustedes pueden ver, tiene una existencia de hace 3,5 millones a 2,5. Esta es la tablita que vamos a ir viendo más detenidamente para que lo tomen en cuenta. Su capacidad craneana aumenta significativamente hasta un 700 centímetros cúbicos. Y yo creo que lo más importante, y de ahí el nombre de Homo habilis, es que puede manejar herramientas ya de obsidiana o de pedernal. No quiere decir que el nombre de Homo erectus que viene después implique que Homo habilis ya no haya caminado de una manera directa, casi perfecta, sino simplemente es histórico, ¿no? Porque primero se le nombró a Homo erectus y fue mucho, por lo menos 10 o 15 años después, cuando encontraron esta especie que le empezaron a llamar Homo habilis. Aquí hay una transparencia interesante en donde vamos a ver que desde Lucy, desde Australopithecus hace más de 4 millones de años, como Homo habilis, como Homo erectus, no fueron especies que vivieron solas como vivimos hoy los seres humanos actuales. Entonces, en este caso particular, este grupo de organismos que están aquí, que son Homo habilis, aquí lo podemos manejando una herramienta, vivían con otros grupos que se llamaban australopithecínidos o parantropos. Entonces, fue muy común que los antiguos hombres o mininos o tipo homínidos vivieron con otras especies. Y si se acuerdan aquí que habíamos visto los diferentes números, el número 9 del ojo, el número 8 de los dientes, el número 7 de la pérdida de la cola, el número 5 y 6 que eran el codo y el dedo que podían ser rotar. El número 4 ahora va a ser muy importante porque conforme vamos a tener bebés que nacen con cabezas más grandes, va a haber la necesidad de que el canal de parto se ensanche. Entonces esta diferencia entre hembras y machos, entre mujeres y hombres, cada vez se va a hacer más notoria en el sentido de que la pelvis o la cadera de las hembras siempre va a ser mucho más ancha que la de los machos, y esto se debe al aumento de la capacidad craneana. Este es un Homo habilis, digamos promedio, comparado con un Homo erectus que llegó a medir más de 1,80, que es el que vamos a ver a continuación. El dilema entre Homo habilis y Early Homo es que han surgido otras especies, como puede ser, por ejemplo, Homo rudolfensis, y los paleoantropólogos como que no se han puesto muy de acuerdo, y por eso para fines de nosotros nos vamos a quedar con Homo habilis o como Early Homo, nada más. Y volvemos otra vez a repetir lo que estábamos hablando. Aquí está Lucy, Australopithecus afarensis, entre más o menos 4 millones de años y 2.800, 2.900. Aquí tenemos Early Homo, Australopithecus africanus, ahorita lo dejamos a un lado.
Early Homo, que será de 2.5 a 1.5 millones de años, para ser inclusive contemporáneo con Homo erectus y con otras muchas ramas de Australopithecidos y de Paranthropus. Aquí volvemos otra vez a analizar lo que estaba pasando con el clima, porque si nos vamos a 2 millones de años, pues vemos que la concentración de los puntos del delta carbono 13 se van haciendo cada vez más positivos y más altos, lo cual nos indica que los climas se van haciendo más secos y más fríos. Este es Homo erectus, en donde ya vemos que tiene una capacidad craneana que llega a tener hasta 1000 centímetros cúbicos. Probablemente por estadística podemos encontrar hoy seres humanos perfectamente normales, inteligentes, que tengan menos de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, podemos pensar que puede haber hasta más de 1500 centímetros cúbicos, pues porque no todos tenemos la cabeza y el cráneo del mismo tamaño, pero estamos hablando de cálculos estadísticos, ¿no? Podemos ver cómo se ha aplanado muchísimo la cara a comparación de cómo eran los cráneos de los otros, y el desarrollo social ya empieza a ser muy parecido al desarrollo humano, empiezan a formar grupos, clanes y demás, y empiezan a fabricar ya herramientas como tal, quizá inclusive hasta un cierto tipo como de hachas o de cuchillos, y lo más importante para este momento es el uso del fuego y una capacidad enorme para desplazarse, para ser capaces de salirse de África y de recorrer prácticamente todo el mundo que estuviera disponible en ese momento, que pudieran pasar a pie, por llamarlo de alguna manera, por puentes o por algún tipo de elementos, no tanto que construyeran balsas y eso, pero que pudieran pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que de África pasaron a Asia, a ciertas partes de Asia, pasaron a Europa, pasaron inclusive hasta el sudeste asiático, llegando a una de las islas más lejanas del sudeste asiático, que se llama la isla de Flores, como lo vamos a ver en la siguiente transparencia, ¿no? Aquí tenemos algunas de las herramientas de Homo erectus. Aquí tenemos el uso del fuego, que no solamente sirvió para que se incrementara su rango alimenticio, sino inclusive hasta para huir a sus presas, a sus depredadores, porque seguían teniendo muchos depredadores. Y aquí está lo que hablábamos hace un momento, que esta isla que está aquí, a la parte sureste de Asia, llegaron inclusive a conformarse en una regla biogeográfica muy importante, que se habla de que los animales grandes en las islas se hacen pequeños, se hacen enanitos, y los animales pequeños se hacen gigantes. ¿Por qué? Los grandes se hacen más pequeños porque tienen un suministro menor de proteína de la que tienen en el continente, y los pequeños se hacen grandes porque de alguna manera se liberan de sus depredadores. Entonces, por estrategia, digamos, ecológica, muchos animales son pequeños para que no sean fácilmente detectados por sus depredadores, y en las islas, al liberarse de estos depredadores, se hacen muy grandes. Entonces, su gran capacidad para producir herramientas permitió desplazarse hasta la isla de Flores, al sudeste de Indonesia, en donde este aislamiento hizo que se disminuyeran Homo erectus a una especie enana, que les han llamado de alguna manera cariñosamente los hobbits. Aquí está un poco lo que les decía, ¿no? Aquí está el Homo florescensis, que es el que de Homo ergaster pasó a Homo florescensis, y aquí está lo que pasó en la isla, que es donde los mamuts eran muy grandes en el continente, aquí se hicieron muy pequeños, mientras que las lagartijas, los dragones de Komodo, que eran pequeños en el continente, se hicieron gigantescos, y las ratas, que en el continente eran pequeñas, también se hicieron grandes. Este es un fenómeno muy conocido, del cual el hombre no se liberó, digamos, en su evolución. Y eso es un poco lo que nosotros queremos que se aprendan en el sentido, ¿no? Este es un cráneo de Australopithecus que prácticamente llegaba a los 400 centímetros cúbicos, Homo habilis, acordémonos que llegaba a los 700,
Este es Homo erectus, que llegó a los 1000 más o menos millones de años. Y aquí tenemos el cráneo ya de Homo sapiens, que tiene una capacidad mayor a los 1000 centímetros cúbicos, quizá llegando inclusive hasta los 1500 o más. Esto también fue muy importante porque durante mucho tiempo se conocía como el hombre de Etiopía, que es, digamos, como que la transición del Homo erectus a Homo sapiens, que se calculaba en 160.000 años. O sea, pensábamos que nosotros, nuestra especie, era tan antigua como 160.000 años. Pero descubrimientos más recientes la están llegando a poner ya, por descubrimientos que están haciendo en el norte de África, a más de 200.000 años. Lo cual hace todavía más factible que Homo erectus haya convivido con Homo sapiens. De ser esto cierto, que lo más seguro es que lo sea. Aquí entramos ya en un punto ya de anatomía, en donde qué es lo que significa que ya seas Homo sapiens o todavía sigas siendo Homo erectus. Aquí lo importante a notar es que los hombres de las cavernas fueron varias especies, y esto se ha sabido sobre todo porque se ha podido hacer la secuenciación genómica tanto del hombre de Neandertal, obviamente Homo sapiens, el hombre de Neandertal, y unos restos que encontraron en Siberia que se llaman denisovans, y que estos, como encontraron tejidos, les han podido hacer estudios genéticos y los especialistas han determinado que eran especies muy afines pero distintas. Entonces aquí tenemos a cualquiera de ellas, ¿no? Heidelberg, Neandertal y denisovans, y que si los rasuramos y los bañamos y los ponemos un traje, pues todos pueden entrar al metro sin ningún problema, ¿no? No los van a regresar. Y aquí tenemos un esqueleto de un ser humano y de un hombre de Neandertal, para que vean que el tamaño del cerebro del hombre de Neandertal, sobre todo con esta prominencia que tiene en la parte posterior, hace que tenga una masa encefálica, una capacidad craneana más grande. Y en realidad, pues de alguna manera, el hecho de que se hayan extinguido los Neandertal es como un problema todavía no muy bien resuelto. Pero se piensa que probablemente hubo hibridización, o sea, que se mezclaran, que en un momento dado, cuando ya se habían separado las especies, volvieran a reunirse en algún punto del Medio Oriente y se mezclaran. Y al mezclarse, probablemente esta hibridización, que así es como se llama biológicamente, tuviera a lo mejor que ver con que se fuera extinguiendo el hombre de Neandertal y nada más quedara el genoma de Homo sapiens. De hecho, hoy en día, de acuerdo con los estudios que han hecho, nosotros tenemos entre un 3 y un 5% de genes del hombre de Neandertal. Y muy probablemente en un futuro cercano sepamos cuánto tenemos de denisovans y cuánto tenemos de heidelbergensis. En fin, de hecho hay que ver las razas, ¿no? En realidad hoy todas las razas están mezcladas. Y llegamos al último punto, que es el que tenemos a lo que hace ser humanos, porque lo que hemos estado viendo a lo largo del curso es eso, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias evolutivas que nos llevaron a ser humanos? No nada más el dedo pulgar o la capacidad del cerebro y demás. Y uno de los elementos más importantes, bueno, una capacidad craneana entre 1800 y 2000 centímetros cúbicos. 2000 centímetros cúbicos ya sería exagerado, porque la mayoría de lo que he consultado últimamente nos llevan a 1800, una cosa así. O sea que yo pondría más o menos como un promedio de 1500 centímetros cúbicos. Modificaciones muy marcadas en elementos esqueléticos. Por eso puse la transparencia, ¿no? Tanto en los pies, en las manos y en las rodillas. Entonces, imagínense, unas rodillas diferentes y unos pies diferentes no podrían hacer que estas atletas estuvieran ganando medallas de oro, ¿no? O sea, imagínense una carrera entre chimpancés y orangutanes, serían totalmente distintas. Una cara plana, que entre más pertenecen a los morenos, las caras son más planas, ¿no? Porque las caras de las europeas tienden a tener narices más prominentes, ¿no?
una cara plana, nada de hocico, o sea, la parte ya de, digamos, de la boca y demás está totalmente aplanada, y un desarrollo social enorme, ¿no? Que tiene que ver con la agricultura, las religiones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que ya son características que van más allá de lo anatómico. Y aquí está, ¿no? Si se acuerdan, el último número que habíamos visto era el número 4, en donde se ve ensanchado el canal de parto, y las cinturas se habían hecho más anchas en las hembras. Vamos a ver el número 3, los pies, que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando de nuestra posición, la relación de los pies con la relación de la columna. Si nos regresamos a la columna, claro, aquí no lo puse con relación a los pies, pero aquí cuando veíamos esta parte de acá, vemos que este tipo de columna, como en una especie como de S, siendo tan diferente de los otros monos antropomorfos, con unos pies que nos permiten mantener el equilibrio. Imagínense el equilibrio de una bailarina sin tener una columna vertebral y unos pies como los que tenemos nosotros, jamás podría pararse en la punta de los pies. Y si vemos, cuando están corriendo, prácticamente no están corriendo sobre toda la planta del pie, sino están corriendo sobre la punta de los dedos. Entonces, unos pies muy especiales que nos hacen ser humanos. Las rodillas, ahorita vamos a ver algo muy importante, porque las rodillas están orientadas hacia adentro, comparadas con el ángulo que forman con la articulación del fémur con la rodilla. Este tipo de triángulo, esta relación rodilla, fémur y cadera es muy diferente en el humano que en cualquier otro mono antropomorfo, en donde tiende no a ser triangular o cerrada hacia adentro, sino tiende a ser paralela o hacia afuera. Las rodillas son hacia afuera en los chimpancés, las rodillas son hacia adentro en el hombre, y obviamente, como ya vimos ahorita en la capacidad craneana, el tamaño del cerebro es importante. Aquí vienen dos puntos finales que quiero llamar la atención. Es que la arcada de los dientes en los diversos grupos, entre más primitivo, son más anchas. Y más anchas quiere decir que es más grande esta parte de aquí del maxilar y obviamente de la mandíbula, que da entrada o da cabida a que tengamos más dientes. De hecho, el problema que tenemos los humanos al hacerse más suave, más pequeño, esta arcada, no nos permite tener tantas muelas, y por eso mucha gente sufrimos de lo que se conoce como las muelas del juicio. Las muelas del juicio no son ningún castigo divino, sino simplemente que toda la parte de la parte frontal de nuestra cara inferior, la boca y demás, se han hecho tan pequeños que no nos caben todas las muelas que genéticamente traemos cargando, como la parte, digamos, evolutiva que ha ido pasando. Son uno de los elementos vestigiales que nos quedan todavía de nuestro pasado remoto. Y otra cosa que no dije es que junto con la cuestión de tanto de las manos como de los pies, nosotros como primates, aparte del hueso que tenemos en la parte posterior de las cuencas orbitales, que lo podemos tocar, de los hombros y los codos que los podemos rotar, no tenemos ni garras ni pezuñas, sino lo que tenemos son uñas, característica que compartimos prácticamente con todos los primates. Acuérdense que los felinos y los ungulados y demás no tienen uñas, sino tienen garras o tienen pezuñas, dependiendo del grupo al que sea. Y bueno, y un poco así, no para terminar, pero ya como elementos finales, vemos Homo habilis o Early Homo, Homo erectus, aquí están los años 2.5 hasta el presente, Homo erectus, Homo sapiens o hombre moderno, y junto con el Homo sapiens tenemos al hombre de Neandertal y al hombre de Heidelberg. Para hacerlo mucho más fácil, como si fuera una sola rama, Homo habilis o Homo early Homo, Homo erectus y Homo sapiens, que es lo mismo que hemos estado repitiendo aquí una y otra vez. De más de 4 millones de años, más o menos, Lucy o Australopithecus afarensis.
de hace 2.5 millones de años a hace 1,5, Early Homo o Homo habilis, que es aquí donde empieza en 2.5 millones de años, y de 1.5 a, pues no sé, 1.200, 1.3 millones de años, menos de 1 millón de años, perdón, 500.000, 600.000 años, Homo erectus, que ya es contemporáneo al hombre de Neandertal y al hombre moderno. Entonces, esto es lo que a mí se me haría muy importante como un examen, como lo que tenemos que aprender o como lo que se supone que estudiantes como ustedes pues deberían saber dentro de lo que está en sus planes de estudio. Sin embargo, hay cosas mucho más complejas. Por ejemplo, aquí el árbol de la evolución se sacude con el hallazgo de Sahelanthropus charensis, que se conoce como el hombre de Tomai. ¿Por qué? Porque se supone, o este fósil, que tiene ciertas características, fue encontrado hace 7 millones de años. Entonces, si lo comparamos con Lucy, que no tiene más de 4 millones de años, pues como que se nos sale ya del huacal, ¿no? Y aquí tenemos más o menos una línea del tiempo en donde lo pondríamos, y esta línea, esta transparencia, es muy interesante, que yo le llamaría una transparencia paradójica. Una transparencia paradójica porque aquí hay varias cosas de las que se han dicho que se contradicen. Si ustedes se acuerdan, el ancestro común que teníamos con los chimpancés, de acuerdo con lo que la biología molecular nos decía, nos ponía entre 5 y 6 millones de años. Pero no podemos tener 5 o 6 millones de años, que más o menos están por aquí, cuando ya tenemos hace 7 millones de años un organismo que ya no parece chimpancé, porque camina de una manera bípeda, porque tiene una capacidad craneana ya dentro de la línea prácticamente del hombre, que es parte del esqueleto que se encontró, y que es más antiguo. Entonces, de alguna manera, paleontológicamente nos está indicando que probablemente el ancestro entre chimpancés y hombres sea de 9 millones de años, o por lo menos más de 8 millones de años, que coincide un poco con lo que la genética molecular nos está hablando de la ancestría con los gorilas. Probablemente entonces prácticamente se haya separado en el mismo momento, en el mismo tiempo, los gorilas, los chimpancés y los humanos hace alrededor de 8 millones de años. Y por alguna razón, para los biólogos moleculares les parezca más cercano el chimpancé que el gorila. Bueno, esa es la primera paradoja. La segunda paradoja es que el hombre de Tomai es también el hombre de Chad, y Chad es un país que no está en la parte este de sabana, donde se han encontrado todos los elementos de los que estuvimos hablando, sino Chad está prácticamente en la zona selvática de África, lo cual es muy interesante porque ahora tenemos que los paleoantropólogos, y de hecho la UNAM tiene un proyecto en investigaciones antropológicas que están estudiando la pluviselva como probablemente la cuna de la evolución del hombre. O sea que dentro de probablemente poco tiempo empecemos a encontrar restos que apoyan esta paradoja de que en realidad dentro de la línea evolutiva del hombre tenemos un organismo que no se desarrolló en la parte de sabana, sino en la parte selvática. Y después tenemos este otro género intermedio que se llama Orrorin, no vamos a hablar de él, ahorita lo vuelvo a mencionar. Y tenemos ya lo que hemos estado viendo, Ardipithecus, Australopithecus, que cualquiera de estos dos podía haber sido en ese momento, como se pensaba hace algunos años, el ancestro de Homo, para que ya después pudiéramos tener Homo habilis y demás. Sin embargo, ahora a la luz de todo esto, están poniendo en la línea de Australopithecus aluci a los Paranthropus, que ahorita lo vamos a ver en forma de árbol para que lo entiendan más claramente. Y en el caso de Homo, entonces al Homo lo están relacionando más con el hombre de Tomai. Entonces, para fines prácticos, sobre todo si esto se nos ocurre preguntarlo en un examen, esto más bien queda como una paradoja. ¿En qué consiste la paradoja? En que si todos pensamos que Lucy es
el ancestro de Homo, y tiene 4 millones de años o 3,5 millones de años, de pronto encontramos un fósil que lo encuentran en Chad, en un lugar completamente selvático, que tiene 7 millones de años. Entonces, alguna cosa está mal, o está mal el fechamiento, o está mal la manera como se ha organizado la información de cuál es la línea evolutiva del hombre más precisa. Y buscando encontré esta línea, que no es una línea para que se la aprendan para el examen, obviamente, pero es la línea para que por lo menos lo hayan oído. Y entonces aquí tenemos 7 millones de años. Aquí está el hombre de Tomai, Psittacanthropus chadensis. Aquí está Ororhynturgensis, que es un género intermedio todavía, posterior, más desarrollado todavía que el hombre de Tomai. Aquí está Ardipithecus ramidus, que sería un elemento nuevo del que no hemos hablado. Pero inmediatamente aquí tenemos Australopithecus anamensis, que si se acuerdan, había un Australopithecus africanus, que es el Australopithecus que pone el Stanley antes de llegar a Early Homo, que sería Homo habilis. Aquí lo voy a regresar. Aquí está Australopithecus africanus, que no lo metí cuando estábamos hablando de esto para no meterles ruido, pero en este caso particular, aquí vemos que nos lo vuelven otra vez a recordar. Aquí está Australopithecus africanus, y vean qué interesante. Australopithecus afarensis, que viene de este Ardipithecus ramidus, lo ponen como el ancestro de los Paranthropus y de los otros australopithecinidos, principalmente de los Paranthropus. Entonces, ahora resulta que Lucy no va a ser nuestra madre, sino va a ser nuestra tía de una familia cercana, pero no realmente que podemos, digamos, heredar su fortuna, porque la fortuna la van a heredar los Paranthropus, ¿no? Sino que nosotros venimos de Australopithecus anamensis o Ardipithecus, si ustedes gustan. Y aquí vienen todas las ramas. Aquí está Homo habilis o Early Homo. Aquí está Homo rudolfensis, que para algunos paleoantropólogos es una sola especie, es un solo grupo. Para otros son 2 especies distintas, pero que vienen de la misma rama. Y luego viene esta, que se llama Homo ergaster. Si se acuerdan, cuando estábamos hablando de Homo ergaster, y aquí me voy a regresar también acá, es cuando estábamos hablando de Homo erectus. Homo erectus es el nombre que después le dieron al Homo ergaster, que salió de África, y Homo erectus fue el que invadió Asia, la parte del Medio Oriente y otras partes del mundo. Entonces seguimos aquí con nuestra tabla esta, que es interesante, porque como les decía, entonces Homo ergaster no es otro más que Homo erectus en África, sale de África, se convierte en Homo erectus, y finalmente Homo erectus da origen en el sudeste asiático a Homo floresiensis, y Homo ergaster de África se convierte en un Homo antecesor, que para fines prácticos podríamos seguirle llamando Homo ergaster o Homo erectus, y de ahí tenemos el hombre de Rhodesia, del que estábamos hablando hace un momento, y Homo sapiens, que esto simplemente, si jalan más ahorita esta línea rosa, ya no va a haber ninguna diferencia entre estos dos grupos, porque va a ser el Homo sapiens, con más de 200 o 300 mil años, y de este antecesor tenemos, según este esquema, Homo heidelbergensis, el hombre de Heidelberg, y el hombre de Neandertal, que en un momento dado, si vemos el hombre de Neandertal, el hombre de Heidelberg, el Homo moderno, si esta línea la jalamos un poquito más para acá, y Homo erectus y Homo floresiensis llegaron a coexistir. Digamos, aquí ponen un poco la diferencia de este con este, pero vemos que Homo floresiensis ya es prácticamente una especie prácticamente pleistocénica.
O sea, esta transparencia de aquí no es otra cosa más que para mostrar que el origen del hombre es mucho más complejo de lo que el Stanley o un libro de geología histórica puede hacer. Y no tratamos de que ustedes se conviertan en paleoantropólogos, ni mucho menos, ¿no? O sea, para que noten que la evolución del hombre es más complicada de lo que acabamos de ver. Y bueno, con esto terminamos la segunda parte del origen del hombre y por lo tanto prácticamente terminamos lo que se refiere a las clases del curso. Esperemos que sus dudas, que van a ser muchas, nos las puedan poner por escrito, así muy fácilmente nos manden por correo, para que cuando tengamos alguna reunión de conferencia en Zoom, pues así muy puntualmente las podamos contestar y no lo que yo, el doctor Morano, Alina, pensemos que pues, pueden ser dudas, ¿no? Para que pueda en un momento dado aclararse todo aquello que no quedó bien con las presentaciones y con las clases. Muchas gracias y stay tuned.